Doctora Ponte, buenas tardes. Muy buenas tardes, amigo. Primer tema, porque son varios, vamos a hablar de la reunión en Palacio de PPK y Keiko, también esta detención preventiva en ciernes, en los próximos minutos se sabrá, de Ollanta y Nadine, sobre el Congreso aprista, que ha sido un fraude, según algunos, como Jorge del Castillo. Asimismo hablaremos de la candidatura del doctor Vicente Aponte a la alcaldía de Villa María del Triunfo. Como aspirante todavía estamos. Bueno, como aspirante o como precandidato. Asimismo vamos a tocar el tema de la condena de prisión de 9 años y medio para el presidente brasileño Ignacio Lula da Silva, aunque todavía falta una ratificación de una segunda instancia para que lo agarren del cuello y lo metan a prisión, si es que lo ratifica, lógicamente, esa segunda instancia, lo dicho por la primera. Claro. Y la situación en Venezuela no la vamos a dejar de lado, también será un tema que vamos a abordar con el doctor Aponte. Bueno, empezamos por el comienzo, no por el final. ¿Qué le significa esta reunión en Palacio, doctor Vicente Aponte, PPK, Keiko Fujimori? ¿Ayuda a la democracia? ¿Ayuda a la gobernabilidad del país? ¿Qué hay detrás de esta reunión? ¿Cuál es el trasfondo de la misma? Bueno, mire, yo miro las cosas posiblemente con mayor objetividad. Desde un punto de vista racional podría decir que los gestos son necesarios. El diálogo en sí o la figura dialogante de la lideresa de Fuerza Popular con PPK demuestra en todo caso una oportunidad para que tanto el Congreso de la República, que está copado políticamente por el fujimorismo, y el Ejecutivo puedan acercar posiciones y buscar en los temas sobre todo más urgentes, soluciones concretas para el país. Eso es desde el punto de vista de lo que significa la imagen o concretamente la voluntad de diálogo que todos quisiéramos que exista. Sin embargo, otra cosa es la realidad. Y la realidad es de que, sin embargo, a pesar de todo, esta imagen dialogante va a estar en los titulares posiblemente hasta fin de semana. Sí, claro. Pero después de fin de semana, ¿qué va a darse realmente? Entonces lo que se necesita es de que el Ejecutivo logre sintonizar mediante propuestas a fin de que éstas se canalicen adecuadamente y el Legislativo las pueda aprobar. Porque hay una serie de temas puntuales. Por ejemplo, se habla de darle mayor fortaleza a la Contraloría General de la República, se habla de la necesidad de crear una autoridad autónoma para el tema del transporte y no sigan ocurriendo los accidentes que todos los días se comentan por los medios de comunicación. Sí. Se habla de la necesidad inclusive de reformar los sistemas de control, pasando por lo que es la Contraloría, el tema inclusive de lo que significa la recaudación tributaria, SUNAT concretamente, se habla de Indecopi, se habla incluso de la SUNAFIL, que es la que tiene que ver con los problemas laborales. Se plantea también la necesidad de algunas iniciativas de carácter legislativo para atraer las inversiones, pero lo concreto es de que el país necesita en primer lugar estabilidad política. Para empezar. Y no tenemos estabilidad política, porque somos una sociedad confrontacional y tenemos una clase política confrontacional. Déjeme decirle algo antes de que siga. Siento cuando lo escucho que hemos perdido todo un año. Claro, hemos perdido todo un año y realmente lo que no se quiere es que se pierda mucho más tiempo. Entonces, una propuesta concreta es de que el nuevo Consejo de Ministros sea un Consejo de Ministros en donde las demás fuerzas políticas le brinden una tabla de salvación a este gobierno. Y digo una tabla de salvación porque si hay un año ya de fracaso evidente, no esperemos 2 ni 3, porque eso no solamente sería el fracaso de este gobierno y de la fuerza política que lo representa, sería también un fracaso del fujimorismo asentado en el Congreso de la República y de todas las fuerzas políticas, porque no debe de olvidar la clase política del país que están en la mira de la ciudadanía. El principal cuestionamiento que se hace de nuestra clase política es la corrupción. Lo mínimo que pueden hacer ellos que están en estos momentos seriamente cuestionados es buscar
niveles de concertación, niveles de acuerdo político para salvar la situación del país. Ya se nos viene una recesión económica que ya se está dando sobre todo en el sector agroexportador. Lo estamos sintiendo inclusive también en el sector de lo que significan las inversiones, que han retraído una serie de obras, sobre todo obras de infraestructura muy importante que hubieran podido generar más de 200,000 empleos. Entonces estamos viendo que por ese lado las obras principales más emblemáticas están paralizadas. Bueno. Este gobierno no da confianza a los inversionistas, y no da confianza no porque esté representado por un presidente que no tenga prestigio. Por supuesto que porque sí lo tiene, claro. Sí lo tiene. Pero lo que no tiene este presidente que tenemos es visión de estadista, claro, porque le falta, digamos, una cualidad fundamental, que es la de ser político. Ahora, algunos podrían decir, pero qué raro en PPK, porque él desde jovencito ha estado muy cerca de la política peruana, ha formado parte de gobiernos democráticos, desde Belaúnde en el primer gobierno, estamos hablando de los 60 y tantos. Claro, ¿no? Pero es una cosa es ser experto en economía, ser experto en hacer negocios, ser experto sobre todo en hacer lobbies empresariales, bueno. Claro. Que puede ser su principal característica, sí. Pero otra cosa es ejercer liderazgo para conducir un país. Así es. Y entonces ahí se necesita de mayor capacidad de maniobra y de mayor olfato político. Y eso es lo que le está haciendo falta precisamente al país en la figura de PPK. Bueno, ahora, esto ya no solamente le hace daño al gobierno, sino también al sistema, y eso debiera motivar, como decía usted, la preocupación de la propia Keiko Fujimori, que maneja el otro poder del Estado. El gesto de haber pedido el diálogo posiblemente sea producto de una seria observación que se le haya hecho de lo que puede significar el fracaso de este gobierno. Si este gobierno fracasa, la mayor responsabilidad se la van a achacar al fujimorismo. Claro. ¿Y saben por qué? Porque en el ciudadano común y sobre todo en los sectores de mayor oposición al régimen está el que el fujimorismo es el principal obstáculo para que este gobierno logre dar bríos o pueda generar confianza o muestre resultados. Lo cual tampoco no es tan cierto, pero la percepción de la ciudadanía lo ve así. Claro. Entonces, ¿qué debiera de hacer el fujimorismo? Mostrar, pues, digamos, una mayor capacidad dialogante con el Ejecutivo, ser mucho más propositivo. Así es. Y sobre todo, dejar de lado la soberbia política. A diferencia de la primera reunión, a Keiko ya no se le ha notado arisca, sino más abierta, incluso ha dicho el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Lo que ella tiene que Por eso todos los analistas dicen en estos días, Keiko ya aceptó la derrota. Pero es que es obvio. Claro. Aún así sea cuestionable la derrota, ella tiene que entender que ella no es la presidenta de la República. Así es. Porque inclusive ella habló de que no nos vamos a reunir en representación de los poderes del Estado, sino como líderes políticos. Es cierto. Ella no es un poder del Estado. Claro. El que el fujimorismo tenga copado el poder legislativo es otra cosa, muy distinta, pero el poder del Estado el legislativo no representa al fujimorismo, representa a todas las fuerzas políticas en las que el fujimorismo es mayoría. Aunque quizá esto sea anecdótico, la pregunta que algunos podrían hacerse es, ¿y quién la hizo reaccionar a Keiko? ¿Quién la aconsejó o quién la movió? Y algunos dicen Kenji. Kenji con su actitud protagónica la motivó a decir, no, aquí estoy empezando ya a ser invisible, él está tomando el protagonismo, yo voy a pedir la reunión con Pedro Pablo, él sale con la primera dama, sale con Pedro Pablo, sale con el ministro del Interior, sale con el gobierno vinculado, ¿ah? Entonces yo voy a hacer eso. Yo creo que es el papá, a través del hijo, la que la ha hecho reaccionar. Yo creo que es el papá. Yo no creo que esa sea una simple iniciativa o una simple cualidad expresada por Kenji Fujimori. Estas habilidades en materia política que tienen un impacto sobre todo en marketing político tienen que tener un artífice, y ese artífice es Alberto Fujimori. Que sería el principal asesor de Kenji. Por supuesto, el principal asesor de Kenji, y quien le está diciendo en todo caso a su hija, ya pues pisa tierra. Así es. Y obviamente pisa tierra significa
llega a un acuerdo político, porque de por medio está también mi supervivencia, está mi vida, que ya se me acaba. Y el tema del indulto, si bien es cierto, no es un tema que se haya planteado en el diálogo, sí es una motivación sobre todo para acercar posiciones con el régimen. Claro. Ahora, sin embargo, hay que reconocerle también a Kenji algunas capacidades. Bueno, sí, tiene capacidad, sobre todo, es carismático, de lograr atraer, cae simpático, claro, ¿no? Y dice es el congresista más votado. Claro, y lo que dice, por lo menos yo lo percibo así, y también doctora su hermana Ponte, fue la congresista más votada. En su momento, claro. Y eso es algo que debiera de observar sobre todo nuestra vieja clase política y que debieran de observar todos los políticos del país. ¿Cómo es posible que en esta época de modernidad, en esta época de redes sociales y de todo lo que significan adelantes científicos, tecnológicos y todo lo demás, en la que se habla inclusive de nuevos conocimientos, cómo es que un clan familiar, porque el fujimorismo es un clan familiar, por supuesto, el fujimorismo no es una ideología, no es una filosofía, nunca lo fue. Ni siquiera una propuesta política coherente, asentada en valores y principios. Es un clan, o como dicen algunos, es una banda. Sin embargo, es un clan familiar que está teniendo mucho éxito en la política y sobre todo que le está marcando la pauta a la vieja clase política. El que haya fracasado en llegar a la presidencia no significa que hayan fracasado políticamente, porque controlan el Congreso de la República y son una fuerza que ha obligado al propio gobierno a buscar también acercamiento político con el fujimorismo, porque de por medio está el país. Ahora, su fuerza radica en el liderazgo que en su momento tuvo el padre. Claro, por supuesto. No es por Keiko ni por Kenji. O sea, mucho del caudal de votos que tiene el actual fujimorismo o el neofujimorismo que le quieren llamar es gracias pues a lo que representó el padre. Claro. Sin embargo, a pesar de todos los cuestionamientos, a lo que voy es de que la oposición, lejos de buscar que articularse, lejos de buscar convertirse realmente en una propuesta y en una alternativa de gobierno, se está diseminando. Estamos viendo que la institucionalidad política partidaria está en crisis. Lo que acaba de suceder en el APRA debiera de ser preocupación para los apristas, pero también para los no apristas. Así es. Aunque no creo que sea para los enemigos del aprismo. Yo, por ejemplo, no soy para aprista. Quienes amamos la democracia, claro, es preocupante lo que pasa con el APRA. Claro. Pero también debiera de ser preocupación para la izquierda, porque la izquierda también acaba de tener un cisma político muy serio. Tenemos que ir a la pausa y luego hablamos de los partidos políticos. Regresamos. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Palabra de Maestro, revista de educación y cultura de Derrama Magisterial, cumple 20 años. Actualización pedagógica, educación, cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país. Fuente de consulta académica. Entrega gratuita en las oficinas de Derrama Magisterial a docentes asociados. Pídela. Viene con CD. Homenaje al maestro. Revista Palabra de Maestro. Desde hace 20 años, los que educan nos leen. Centro Comercial Polvos Azules, de todo para ti. En calzado, maletas, bazar, artesanía, artefactos. Seguridad permanente, 2 amplias playas de estacionamiento. Paseo de la República, 475 La Victoria. Ven y cómprale al Perú. Cómprale a Polvos Azules, la primera fuerza comercial del Perú. Muy bien, atentos a la hora, son las 4 de la tarde con 50 minutos, estamos conversando con el doctor Vicente Aponte, nos hemos quedado en el tema de los partidos políticos a propósito del presunto fraude en el APRA para la elección interna. ¿Qué le sugiere lo que ha pasado en el partido? Algunos sostienen que García es el que ha maquinado todo, otros dicen que no, García está alejado ya hace muchos años de la agrupación de Aya de la Torre.
su impresión. Yo considero que el APRA es superior a lo que puede significar la figura de Alan García, como el APRA sobrevivió también a la figura, a la insigne figura de don Víctor Raúl de la Torre. Entonces, no podemos hablar de un caudillismo absoluto dentro del APRA, porque creo que el APRA, por los años de historia que tiene en el movimiento social y político, ha superado a los viejos caudillos, o concretamente a sus propios líderes. Entonces, lo que pasa actualmente es de que, a raíz de la necesidad de buscar una renovación en el liderazgo, han habido desencuentros, pero lo preocupante es que esos desencuentros son precisamente entre las figuras que están seriamente cuestionadas por el nuevo liderazgo que todos pensaban se iba a hacer de la dirección del partido. Seguramente, doctor Vicente Aponte, pero me llama la atención que en las elecciones, que no fueron el domingo sino el sábado, extrañamente, solo se presenta una lista, solo una. Claro, pero mire, hay información que está saliendo también por los medios de comunicación de los propios protagonistas, ¿no? Quienes debieran, en todo caso, de objetar ese tipo de informaciones son los protagonistas de ese evento congresal. Nosotros lo que podemos comentar es el significado que tiene, sobre todo para los ciudadanos, el hecho de que este partido, que ha trascendido, como se dice, todas las épocas de mayor convulsión política y social, tengan en estos momentos problemas. De acuerdo, pero no podríamos mordernos la lengua y no decir, por ejemplo, que el actual secretario general del APRA, el recientemente elegido Elías Rodríguez, está vinculado a un grupo de narcotráfico, a un clan del narcotráfico, los Sánchez Paredes. Ese es el cuestionamiento que se le hace. Sin embargo, eso tiene que merecer una comprobación. Como le digo, la denuncia corre por cuenta de uno de los principales líderes del APRA, Jorge del Castillo. Y ahí está el problema, ¿no? De que esos cuestionamientos vengan de entre propios apristas. Sin embargo, por ejemplo, yo veo con mucha simpatía el que se haya elegido como secretario general político a Benigno Chirinos. ¿Por qué digo con simpatía? Como digo, yo no soy aprista, dirigente, pero tampoco pesquero. no soy enemigo del APRA, pero la extracción de él es precisamente la de ser un viejo sindicalista y sobre todo por lo que él ha expresado, tiene ideas muy claras con respecto, sobre todo a recuperar la vigencia de los valores y principios heredados por Víctor Raúl, dejados por Víctor Raúl de la Torre, el de que el APRA siga siendo un partido de izquierda y sobre todo tenga la imagen de ser un partido que represente la voluntad popular y por lo tanto las aspiraciones del pueblo peruano, porque últimamente lo que hemos visto es una derechización del partido con García, aprista, con García. que todo el mundo lo tiene que, sobre todo los apristas lo deben de reconocer. Así es. Entonces, por eso el 5% en el último proceso electoral. Claro, y por eso también, ahora, un hecho también que se tiene que reconocer y que ha motivado este cisma o esta ruptura de su unidad es el tema de la corrupción. Un tema puntual que tiene que tomar en cuenta la vieja clase política y que no solo merece deslinde, sino merece inclusive la necesidad de renovarse políticamente, es el tema de la corrupción. Claro. La corrupción, desgraciadamente, abarca tanto a la derecha como a la izquierda. Así es, no tiene color político. No tiene color político. Claro. Y lo que estamos viendo con esto de la condena a Lula a 9 años y medio de prisión, lo dice pues. Así es. Entonces, ¿en dónde quedó eso del socialismo del siglo XXI? Cuando, por ejemplo, vemos lo de Venezuela, que ahora ha surgido una élite que se está enriqueciendo a costa del sufrimiento y de la pobreza de los venezolanos y que inclusive están en el imperio que dicen combatir, que es Estados Unidos. Y el caso de Ollanta, que tenía su membrete de izquierda radical en los comienzos de su campaña. Pero que también, obviamente, que ya va camino a prisión, aparentemente, claro. Cuestionado por hechos de corrupción. Entonces hay problemas muy serios que marcan toda una época de esta vieja clase política y que también marcan la necesidad de que haya una auténtica renovación en los partidos políticos. Si estos partidos no se renuevan en su liderazgo, lo que va a suceder es que en el país surjan nuevos partidos. Y va a suceder también de que los sectores sociales, sobre todo, al no ver una expresión política que lo represente,
van a inclinarse por las posiciones radicales. Claro. Y entonces ahí viene no solo el militarismo, que puede nuevamente aparecer en el escenario como una alternativa, sino también inclusive aquellos grupos que golpearon seriamente la historia del Perú en los años 80 y 90. Yo pienso, doctora Ponte, que el APRA tiene que deslindar con García, porque García representa la corrupción en los dos gobiernos que ha tenido. Entonces me parece que desde ese principio debiera partir. Yo creo que el APRA debe deslindar, o sea, el aprismo, concretamente García el aprismo, es sinónimo de corrupción, doctor. debe deslindar, pero no solamente con Alan García, porque la corrupción no solamente podría decirse se vislumbra en la figura de Alan García por los cuestionamientos que se le hace. También hay otros actores políticos dentro del APRA que están seriamente cuestionados en hechos de corrupción, y los hay no solamente en el liderazgo superior, también en el intermedio y en el menor. Por ejemplo, yo una cosa que siempre he señalado es de que lo que otrora se llamaba Confederación de Trabajadores del Perú, sí, ahora representa a un mínimo del movimiento sindical. Se ha perdido peruano. Representatividad. Ha perdido claro. ¿Y por qué ha perdido representatividad? Porque precisamente sus principales líderes, exceptuando a Benigno Chirinos, están seriamente cuestionados por malos manejos dentro de lo que es este sector del movimiento sindical. Y lo mismo sucede con la CGTP. Elías Grijalva, cuestionado desde hace ya buen tiempo en la CTP, forma parte de esa lista número 1, la única que se presentó. O sea, está con Benigno Chirinos y con otros. No, pero Benigno Chirinos es el único que está representado. Hay pero otro Grijalva forma parte de la comisión política del partido, junto con Mulder. Sí, yo tengo la lista. Es increíble. Eso no lo sabía. Pero realmente el APRA ha necesitado, sobre todo en esta etapa congresal, de hacer que ingresen jóvenes y sobre todo veteranos también que representen una nueva imagen para el aprismo en el Perú. Y si no lo han hecho, van a tener serios problemas, sobre todo en lo que van a ser las elecciones municipales y regionales. Ahora, la crisis no solamente es en el APRA, es también en la izquierda, como usted decía. Ha habido un cisma hace días, se ha separado ya Verónica Mendoza con 10 congresistas de la agrupación de Marco Arana. El divisionismo en la izquierda ya es recurrente. Ya es un mal endémico. Así ya. es. ¿Y sabes por qué? No es ni siquiera por razones ideológicas, no es ni siquiera por razones doctrinarias ni políticas, es por razones personales, por ambiciones de grupo. Que los señores de lo que ahora se llama, creo, Nuevo Perú, sí, versus Arana, nos digan de que es por razones principistas que se hayan dividido, eso no se los cree nadie. Mejor dicho, se lo creen ellos mismos. Arana quiere ser él y Verónica quiere ser ella. ¿No? Y lo más lamentable es de que, por ejemplo, por otro lado está Juntos por el Perú, que ha logrado unificar ahí a varios sectores de la izquierda. Por otro lado está Gregorio Santos. Santos. Por otro lado está Verónica y por otro lado está el Escurarana. Es decir, la izquierda nuevamente está partida por todo lado. Y entonces no pueden hablar ellos de que son pues la alternativa de PPC gobierno. El PPC también está en una situación complicada internamente, y no se sabe si participarán en las municipales. Por supuesto, en serios problemas. Y Fuerza Popular no deja de estarlo, aunque algunos dicen que puede ser parte de un marketing, que todo está formando parte de un tinglado, pero por lo menos de lo que se ve desde afuera hay también problemas internos. Mire, el que alguna gente piense de que hay un enfrentamiento entre Keiko ¿usted no se la cree? Kenji, yo no me lo creo. Para mí que eso es puro marketing político. Mire, al fujimorismo lo menos que se le puede ocurrir en esta etapa es el de buscar su propia división. Inclusive no le conviene ni siquiera para lograr un objetivo que debiera unificarlos en todo sentido, que es el lograr el indulto del patriarca. ¿Y por qué estarían haciendo esto? Yo creo que es simplemente, como repito, marketing político. Es parte de un shock publicitario que se hace, sobre todo en un momento en que también el poder mediático busca ese tipo de situaciones para vender. Claro, los que no simpatizan con Keiko van a simpatizar o ya están simpatizando con Kenji, los dos se unen y el 2021 está asegurado el triunfo.
Claro, porque hay sectores, sobre todo de la juventud, que se están dejando cautivar por ese Kenji insurgente desde el punto de vista de lo que significa la confrontación supuestamente con su hermana. Y sobre todo en los sectores femeninos, ojo. Y no hay que olvidar que los sectores femeninos, a la hora de decidir un cambio, son los decisivos. Fuerte, claro, y está el caso García en el primer gobierno. Claro, sucedió con García y puede suceder nuevamente. Entonces hay cuestiones, como repito, que marcan la historia reciente del país. Muy bien, vamos a una pausa, Hernán, amables oyentes, luego regresamos para hablar de la detención preventiva para Ollanta y Nadine, la condena al expresidente Lula da Silva, el asunto de Venezuela y la precandidatura a la alcaldía de Villa María del Triunfo por parte del doctor Vicente Aponte. Regresamos. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Palabra de Maestro, revista de educación y cultura de Derrama Magisterial, cumple 20 años. Actualización pedagógica, educación, cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país. Fuente de consulta académica. Entrega gratuita en las oficinas de Derrama Magisterial a docentes asociados. Pídela. Viene con CD. Homenaje al maestro. Revista Palabra de Maestro. Desde hace 20 años, los que educan nos leen. Centro Comercial Polvos Azules, de todo para ti. En calzado, maletas, bazar, artesanía, artefactos. Seguridad permanente, 2 amplias playas de estacionamiento. Paseo de la República, 475 La Victoria. Ven y cómprale al Perú. Cómprale a Polvos Azules, la primera fuerza comercial del Perú. El Circo de la Chilindrina, la gira del adiós. Sí, María Antonieta de las Nieves, la única y original, se despide del Perú. Hola, amiguitos, soy su amiga la Chilindrina. Les tengo una gran sorpresa. Es que voy a estar en el Parque Zonal Viracota del 22 de julio al 6 de agosto. Además, los artistas chinos de Pekín. Venta de entradas en Teleticket de One y Metro. ¿Problemas con la columna? ¿Articulaciones o problemas musculares? Eran problemas. Ahora contamos con el Centro Salud y Vida. Está en la avenida Arenales 1813, segundo piso. Servicio AA con Álvaro Altamirano. Quiropraxia, ozonoterapia, acupuntura, biomagnetismo. Avenida Arenales 1813, segundo piso en Lince. Atendemos de 10 de la mañana a 8 de la noche los martes y viernes. Y los otros días, servicio a domicilio. Llamando al teléfono 987-133-398. Todavía, ¿no? Atentos a la hora, son las 5 de la tarde con 5 minutos. Estamos con el doctor Vicente Aponte analizando temas de coyuntura y ahora vamos a hablar de la detención preventiva. Hasta ahora, hasta este momento, todavía el juez anticorrupción, el doctor Carguancho, no se refiere directamente al asunto de si va a dar detención preventiva o no al expresidente Ollanta y a la señora Nadine Heredia. Pero ¿cómo hemos llegado a esta situación, doctor Vicente Aponte? Además, usted es abogado. ¿Se cuenta con peligro procesal para que el doctor Carguancho decida la detención preventiva? ¿Qué dice usted? Mire, yo hago un cuestionamiento a todo esto. El hecho de que el fiscal haya tomado el tema de los hijos, ¿es peligroso? como una motivación para plantear esto de la detención preventiva. Y obviamente que eso no solo merece, desde el punto de vista jurídico, un cuestionamiento, sino que también desde el punto de vista político, nuestro rotundo repudio. ¿Y de la sociedad? Y digo ¿por qué? Porque los niños de ninguna manera pueden motivar este tipo de planteamientos
que se están de alguna forma ejerciendo como argumento fundamental en la medida que se les quiere aplicar a la pareja presidencial. Déjeme ser abogado del fiscal un ratito, pero el fiscal dice: Ollanta y Nadine utilizaron a sus hijos para abrir cuentas de estos chicos donde han metido plata. Mire, yo no simpatizo para nada con el humanismo. Así es. No simpatizo para nada. Yo hablo en mi condición de abogado, pero más que como abogado, como analista político. Para mí ha sido un exceso el que este fiscal utilice la figura de los niños para sustentar su posición. Porque los niños están protegidos por un principio fundamental, que es el interés superior del niño. Nadie puede trastocar la figura de los niños para utilizarla del modo como lo está haciendo el fiscal. Eso, en materia jurídica, sí es un argumento que va a favorecer a Ollanta Humala. Lo va a victimizar. Y ya lo están utilizando. Y eso de repente puede disuadir al juez para no darle en todo caso la medida que está sugiriendo el fiscal o que está exigiendo el fiscal. Y por otro lado, también desde el punto de vista jurídico, este tema de la prevención preventiva ya merece serios cuestionamientos, porque la regla, mejor dicho, no hay acusación, la regla, doctor. o mejor dicho, la medida de la detención preventiva debiera de ser una excepción, pero no una regla. Y ahora con este nuevo Código Procesal Penal que se decía que era garantista, se está utilizando más bien para, como peor que en el sistema acusatorio, inquisidor que tanto se cuestionaba, porque lo que se debiera de hacer es, mediante la actuación probatoria, llegar pues a una condena, pero a una persona no se le puede privar de su libertad dejando de lado lo que es el principio de la presunción de inocencia. Y sobre todo, no se puede estar llenando las cárceles de gente simplemente por utilizar esta figura de la detención preventiva. Actualmente hay mucha gente que ha ingresado a las cárceles y más del 80% de los que están recluidos en prisión son simples procesados, no son ni siquiera condenados, solamente hay un 20% que está con condena vigente. Entonces el sistema de administración de justicia en realidad está dejando mucho que hablar. ¿Y esto por qué? Porque hay un poder mediático que busca pues meter a presos, meter a la cárcel a todo el mundo, sobre todo cuando peligran o están siendo cuestionados sus propios intereses. Y ojo, este tema del abacato, ¿no solo está sirviendo para cuestionar a la clase política, que en todo caso se lo merece, pero ¿qué hay de la clase empresarial? ¿Qué hay del sector empresarial? Que han sido precisamente el factor corruptor en el país. Hay algunos prófugos, ¿En dónde está el Club de los 30? Porque acá en el país, en nuestro país, han sido 30 empresas las que se han favorecido de los grandes proyectos de infraestructura y ninguno está preso, ninguno de sus gerentes. Y son los que precisamente subieron los presupuestos de obra para beneficiarse ilícitamente. Con las famosas adendas. Con las famosas adendas. Entonces, ¿y a ellos qué les está pasando? No les está pasando nada. Y ese sector... Son los llamados Odebrecht peruanos. Ese grupo empresarial son los que manejan también los resortes de los principales medios de comunicación. Claro. Y con ellos no pasa nada. Ahí ya dijo todo usted ya. Por eso, ahí está el problema de fondo. Entonces nos quieren hacer creer que solamente es un tema de los políticos. No, también es un tema de los malos empresarios que tenemos en el país, que también se han enriquecido ilícitamente. Así es. Pero con ellos no se puede chocar, desgraciadamente, porque controlan inclusive los medios de comunicación. Tú chocas con ellos y al toque los principales medios que tienen que son, mejor dicho, de su propiedad, salen y te destruyen. ¿Qué le parece esta condena en primera instancia al presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva? Emblemática de todo punto de vista, porque significa de que si hay la necesidad de administrar justicia en el Perú o en Latinoamérica, no se tiene por qué tener miramientos, sobre todo cuando hay pruebas, cuando hay indicios suficientes y sobre todo cuando hay comprobación de hechos. Bueno, hoy ha declarado Lula y ha dicho que no hay pruebas.
Bueno, Dice mira, que me condenen por lo menos con una prueba. Muéstrenme la prueba. lo mismo dice Ollanta, lo mismo dice Toledo, Fujimori también. lo mismo dice... Bueno, todos García dicen lo también. mismo. García también, obviamente, ¿no? Pero sin embargo, los signos exteriores de riqueza son los que demuestran que sí hay, pues, corrupción. Y Lula lo sabe. Lula se ha hecho de una serie de propiedades en su país que realmente, pues, no son las de un ex obrero metalúrgico, pues. Mire, yo soy de izquierda, mi estimado amigo, como lo es usted también. Y entonces nosotros sabemos darnos cuenta de quién realmente se enriquece desde el poder. Y por eso es que yo, por ejemplo, cuestiono al chavismo. Hay muchos que acá en el Perú endiosan al chavismo y hablan del socialismo del siglo XXI. ¿De qué socialismo del siglo XXI me hablas? Si la hija de Chávez ahora es una millonaria y los principales, sobre todo líderes de lo que es el chavismo en el poder, ahora disfrutan a sus anchas de las riquezas mal obtenidas precisamente en la zona de la Florida, de la zona más pituca del imperio que ellos dicen combatir. Claro. Entonces aquí estamos hablando con una doble moral, con un doble rasero. Ni siquiera están luchándola con Maduro en Venezuela, ¿no? Ellos están fuera ya. Por supuesto, ellos están gozando fuera. Gozando de la buena vida. Gozando precisamente de la sangre que del sufrimiento del pueblo venezolano, porque eso es lo real. Ahora, lo de Ignacio Lula da Silva también da pena, porque era un buen ejemplo para la clase trabajadora, para la sociedad. Yo admiraba mucho a Lula da Silva. Es más, cuando se hablaba del obrero metalúrgico que había llegado a convertirse en líder de un gran partido y por primera vez en presidente de la República, eso era algo que nos motivaba a todos. Así es. Y veíamos en él un claro ejemplo. Y por eso que se hablaba del Foro de Sao Paulo, por eso que se hablaba algo así como el despertar de las izquierdas, e inclusive de una nueva mentalidad de lo que significa el quehacer político desde el punto de vista del accionar de los izquierdistas. Porque se decía, bueno, ahora hay que ser inclusive no solo concertador con los capitales, no solo hay que buscar acercamiento con los empresarios, sino que hay que buscar un equilibrio entre el capital y el trabajo para buscar que desde el poder las cosas mejoren para los más humildes. Y en apariencia mejoró de algún modo, porque ¿cómo se explica que la gente luego vota por Dilma Rousseff? Pero ese es el asistencialismo, pues propio del populismo que todos debiéramos de cuestionar. Es fácil hacerse de una masa cautivante. ¿Y cómo te haces tú poseedor de una masa cautivante? A base del asistencialismo. Si tú a 20 millones de pobres o a 10 millones de pobres les das toda la semana una canasta de víveres, ya tienes una masa cautivante, pero no tienes una masa pensante, no tienes una masa de gente que inclusive sea capaz de cuestionar si es que tú te estás robando o si es que tú estás actuando de mala manera en la conducción política. Entonces, ese es el tema, sobre todo de los regímenes que buscan perpetuarse en el poder, hacer populismo sobre la base de las necesidades de la gente más pobre. Muy bien, son las 5 de la tarde con 15 minutos, nos vamos a la última pausa y luego regresamos con Vicente Aponte para hablar de Villa María del Triunfo y su precandidatura a la alcaldía. Atentos a la hora en Radio Moderna, son las 5 de la tarde con 17 minutos, estamos con el doctor Vicente Aponte, ya en la última parte de esta entrevista, y él nos va a hablar de su pretensión de ser candidato a la alcaldía de Villa María del Triunfo. Doctor Aponte, ¿cómo es eso? ¿Desde cuándo usted se tenía muy bien guardadito ese deseo de participar en política activa siendo candidato a una alcaldía distrital? Bueno, mira, yo en el año 2002 fui candidato a la alcaldía de Villa María del Triunfo y quedé en segundo lugar. ¿Quién ganó? Ganó Washington Ipensa Pacheco, que en ese entonces era alcalde. Ganó la reelección. Tenía la maquinaria. Y la diferencia con la que yo perdí fue del 1%. Es decir, no fue muy distante esa derrota. ¿Y por qué en la siguiente elección no participó? No participé porque preferí postular al Congreso de la República y bueno, desgraciadamente esa candidatura quedó trunca porque me impugnaron mi candidatura porque decían que yo era funcionario del Estado, lo cual no era cierto, porque yo lo que era en ese entonces era representante de los trabajadores en el directorio del Cencico. Ajá.
Y bueno, yo me asesoré, no sé si me asesoré mal, para poder en todo caso justificar de que yo no era representante del Estado, yo era representante de los trabajadores. Claro. Pero aún así, pues, simplemente me anularon mi candidato. ¿Cuántos votantes hay en Villa María? En Villa María hay más de 100.000 más de 100.000 votantes. Más de 100.000 votantes. ¿Y cuántos votaron por usted, 136.000. se acuerda más o menos? Claro, votaron más de 29.000. O sea, con eso y hasta un poco menos, usted era congresista. Hubieron, ojo, en ese entonces, más de 15 candidatos a la alcaldía, del distrito. Ahora, estamos 2017. ¿Por qué retorno aspirando a ser candidato? Después de varios años. A ser candidato, ojo, Sí, porque sí. es simplemente una aspiración. Claro. Nosotros hemos constituido Alternativa Popular Ciudadana, ya hemos... ¿Qué cosa es? ¿Un movimiento, un partido? Es una organización política. Correcto. Que está empezando ya a recolectar firmas. Lo vamos a hacer con mayor fuerza a partir del mes de agosto para adelante. Tenemos que recolectar más de 10.000 firmas y yo estoy seguro que vamos a lograr la meta. Pero más que la simple aspiración, Sí. yo estoy participando nuevamente en política porque considero que es necesario exponer propuestas a la ciudadanía para resolver los problemas que son comunes en casi todos los distritos de Lima metropolitana y del Perú. El tema de la inseguridad ciudadana, el tema de la limpieza pública, el tema de lo que significa el ordenamiento urbano, el tema de lo que es la carencia de infraestructura, sobre todo vial y de servicios que tanto la población necesita, y sobre todo demostrar lo que yo denomino capacidad de gestión, porque hay muchos que aspiran a ser alcaldes pero no tienen capacidad de gestión. Y por eso el fracaso de muchos que llegan al sillón municipal y no saben qué hacer. En cambio, yo sí me he preparado. Yo tengo estudios de maestría en gestión pública culminados. Estoy terminando un doctorado también en gestión pública, que los he llevado en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porras. Pero aparte de eso, yo tengo la experiencia de haber sido regidor y he asesorado de alguna manera, no digo directamente, pero sí de manera indirecta a algunos alcaldes. Y por lo tanto, con esa experiencia, yo quiero llegar a demostrar lo que sé, concretamente, de cómo poder gerenciar una municipalidad y sobre todo de cómo hacer gestión pública de calidad. O sea, nadie puede decir que Vicente Aponte es un improvisado. No, de ninguna manera. Y precisamente por eso es que yo digo de que más que una campaña sucia en donde prime el odio, la venganza, la diatriba, la mentira, la infamia, el infundio o el insulto, debemos de plantear una campaña política donde primen las propuestas. Y eso es lo que yo voy a llevar como principal bandera. Y allí donde haya un insulto responderé pues con una propuesta. Allí donde haya una campaña sucia, orientada a destruirme de manera como lo hacen malos candidatos, yo procuraré más bien exponerle al pueblo mis propuestas, porque yo estoy convencido que así va a ser la campaña política de las próximas elecciones. ¿Le parece que la campaña en Villa María va a ser dura, va a ser difícil, va a ser sucia? Mire, yo estoy seguro que va a ser sucia. Y digo que va a ser sucia porque yo ya estoy viendo eso desde ahora, ¿no? Sin embargo, no es nada que me atemorice ni que me amilane. Muy por el contrario, me da mayor fortaleza. O sea, ¿la decisión está tomada? La decisión está tomada. La de llegar a ser candidato está tomada. Porque ahora yo soy simplemente un simple aspirante. Soy simplemente un aspirante. Así es. A llegar a ser candidato. Porque tenemos que respetar las reglas del juego, ¿no? Claro, que las están primarias y todo establecidas, eso. que están establecidas en la ley electoral. A pesar de que yo soy uno de los que considero de que debiera de existir una nueva ley electoral en donde se introduzcan cambios importantes para modernizar y sobre todo democratizar los partidos políticos y sobre todo para acabar con esas viejas y caducas estructuras partidarias que no permiten pues ni la renovación ni la alternancia de los liderazgos y que no permiten sobre todo de que al interior de los propios partidos surjan pues nuevas figuras, porque lo que se quiere es mantener cúpulas o lo que se quiere es mantener clanes en la dirección de los partidos. Por ejemplo, el fujimorismo
es pues el partido de la familia Fujimori. Así es. Alianza para el Progreso es De el Acuña. partido de los Acuña. Así es. Solidaridad Nacional es el partido del señor Castañeda El Rossi. APRA es de García. Yo diría que en el caso del APRA hay una diferencia, porque si bien es cierto, reconocen de que Alan García sigue ejerciendo liderazgo, aunque cuestionado, pero sin embargo el aprismo sí responde a una doctrina y tiene una militancia que reclama precisamente cambio, transparencia y renovación, y eso nadie lo puede negar. Para no salirnos del tema, ¿cuál es la población de Villa María del Triunfo? ¿Cuánta gente hay Villa en Villa María María? del Triunfo ya son más de 400,000 habitantes Y 100.000 votantes. y más de 100,000 votantes. ¿Cuáles son 2 o 3, ¿no?, los principales problemas de Villa María? Villa María tiene como principal problema el de la inseguridad ciudadana, pero también la de carencia de infraestructura vial y de infraestructura de servicios adecuadas. Pero también tiene otro problema, aparte de la inseguridad ciudadana, es el tema de la corrupción actualmente, porque es un problema puntual. Al alcalde electo en pasadas elecciones lo han vacado por hechos de corrupción que ¿El actual alcalde no es el que se eligió? No es el alcalde los ha heredado. No digo que él sea un continuador de la corrupción, porque cuando tú llevas a un equipo... Es el teniente alcalde, debo entender. Claro, es el teniente alcalde. Y no buscas un reordenamiento para limpiar precisamente los residuos de la corrupción, Cómplice. a las finales Claro, te cómplice. conviertes en cómplice. Por supuesto. ¿No? Yo reconozco que el que lo ha sucedido al alcalde anterior, que es el señor Chilengano, es una persona con muy buenos propósitos. No lo cuestiono de ninguna manera, ni creo que sea un elemento corrupto, muy por el contrario. Precisamente por las buenas intenciones que tiene, hay que exigirle que logre precisamente rescatar lo que ellos se propusieron inicialmente en su plan de gobierno. ¿Y él va a presentar su candidatura o no le interesa? No sé, se sinceramente no lo sé. El tráfico de terrenos, eso no es un problema. Claro, también es un problema, por eso es que se plantea la necesidad de un reordenamiento urbano. Y un reordenamiento urbano, ¿por qué? Porque en los últimos años, todos los que eran las zonas altas de Villa María del Triunfo están copadas. Las zonas que se consideraba áreas verdes están copadas. Entonces ya no hay lugar en el cerro en donde antes veíamos pues flores y un verdor pues que le daba una imagen paisajista a Villa María del Triunfo. Ahora solamente ves casitas, ¿no? Y casitas sin servicios, sin agua, sin desagüe, sin luz. Entonces, ese es un problema serio. Y con un frío terrible, Y ¿no? con frío Ahí terrible. está Ticlio Chico, creo. ¿no? Claro. Y hay otros temas también puntuales, ¿no? Es el tema de la salud y de la salubridad. Si bien es cierto, ese es un problema que tiene que verlo el gobierno central. Hay mucha y el pobreza, Estado. pobreza extrema, doctor. Sin embargo, el tema de la anemia es un tema puntual. Miren, la propaganda gubernamental dice que 1 de cada 2 niños sufre de anemia. 1 de cada 2 niños. Entonces, y frente a eso, ¿qué hace nuestra clase política? Mientras nuestra clase política está entretenida en estos asuntos subalternos y sobre todo simplemente están queriéndose pisar la cola, nuestros niños están creciendo en una situación deplorable. ¿Y todo por culpa de quién? Por culpa precisamente de esa vieja clase política que ha hecho de la corrupción su bandera para precisamente robarse la esperanza y los dineros del pueblo. Entonces, frente a eso hay que ser no solo crítico, sino, creo yo, un acérrimo luchador para traernos abajo a esa vieja clase política. Le voy a saltar a la yugular. A ver, usted no es ministro de salud, usted no es médico, pero en este contexto, si usted llega a ser alcalde, ¿cómo va a enfrentar, por ejemplo, el tema de la anemia? Claro, buscaremos pues no solo que los programas sociales realmente sean exitosos, sean de calidad, sino que exigiremos a quien corresponda los temas precisamente
orientados a resolver este problema de la anemia crónica que están sufriendo nuestros niños. Y entonces, ¿para qué están los comedores populares? Eso pueden ser, como se dice, un canal de salvación para buscar que a nuestros niños les lleguen los nutrientes suficientes. ¿En dónde está este famoso programa de desayunos y de almuerzos escolares? Que también debiera de ser, como se dice, un canal de salvación para no permitir que nuestros niños crezcan con ese tipo de problemas. Entonces, creo yo que aquí la cuestión es de demostrar capacidad de gestión, porque hay muchos alcaldes que dicen que les faltan los recursos, pero ¿qué hacen con los recursos que tienen? O los mal utilizan o se los roban. Eso es lo concreto. Y no hay que olvidar una cosa, sobre todo en las transferencias que están orientadas a ejecutar obras. Está demostrado que el 30% de esos dineros que se destinan para hacer obra se quedan en la corrupción, el 30%. Entonces nosotros procuraremos que el 100% del dinero que se debe utilizar en las obras se utilice en las obras y acabar con eso de que al alcalde hay que darle el 5% o el 10% o el 20%, porque yo he sido testigo, estimado amigo, de un alcalde del distrito de Villa María que en una mesa con empresarios de la construcción les planteó, les exigió, les dijo: a mí me tienes que dar mi 10% y te doy la obra. ¿No? Usted fue testigo presencial. Sí, algún día voy a revelar ese nombre, porque yo he sido testigo presencial. No me diga que ese señor va a candidatear también. No sé si candidateará. Supongo que no, de repente ha muerto ya. No sé si candidateará. Pero, ¿está vivo o está muerto? Pero me gustaría enrostrárselo, porque yo fui un testigo, como se dice, fortuito de esa situación. Y ojo, si yo vi eso en pequeño, ¿cómo habría sido el tema pues con esto de Odebrecht? Sí, claro. Mucho más descarado. Y más atrás, ¿no? Sanati decía que alguien le dijo: ¿y cómo es la mía? ¿No? Eso es obvio. Lo dejamos ahí, doctor. Ha sido muy amable, muchas gracias. Ha sido una amplia entrevista. Me da gusto que alguien ya después me dará un espacio para hablar de mis propuestas. Por supuesto, doctor, por supuesto. Y decía, me da gusto que alguien que es parte de esta casa que es Radio Moderna asuma el protagonismo que le corresponde y entonces sea candidato a una alcaldía distrital, y aquí lo vamos a apoyar porque lo conocemos, lo honesto, lo transparente que siempre ha sido desde su trabajo de liderazgo sindical, desarrollando su labor de analista, así que nos da mucho gusto, doctor. Gracias, amigo. Ha sido muy amable, muchas gracias. Ha sido el doctor Vicente Aponte. Nos vamos, Hernán.